En Medellín yo pienso que hay que tener mucha fortaleza, mucha sabiduría, tener esa inteligencia para contrarrestar las cosas negativas que puede tener un club. Me hice en goma porque desde niño fui una persona muy gomosa para jugar al fútbol. Entonces acá en Medellín, las personas que les gusta mucho hacer algo les dicen gomosos, ¿cierto? Entonces me decían gomoso porque jugaba mucho fútbol, salía con 6 uniformes el fin de semana a jugar en varios barrios. Entonces me redujeron la chapa de gomoso a goma. En el barrio Pedregal, 12 de octubre, Florencia, Tejelo. Entonces estaba como unas 6. Siempre me la disfrutaba jugando. Bienvenidos a la información del fútbol profesional de la primera vez. El Bajo Cauca estará al salir de las inferiores de Medellín, yo me fui a jugar a Bajo Cauca Fútbol Club, a las inferiores. La experiencia fue bonita, debutar en Bajo Cauca Fútbol Club fue bonita porque me tocó sentarme por primera vez a hacer un contrato, que fue algo que me dio mucho temor. Y al debutar me tocó salir de casa por primera vez, vivir con 2 compañeros más como en una casa que nos alquilaron. Fue algo que me generó temor el primer partido, sin embargo, siempre he sido muy competitivo y me la jugué toda porque sabía que esa era mi oportunidad de poder crecer y seguir con mi sueño de ser jugador profesional. También tuve un técnico como Carlos Mario Hoyos que me dio la mano y me apoyó mucho en esos momentos. En el fútbol yo sí he sido muy resiliente y he sido muy fuerte, pienso que he tenido carácter, que he sabido enfrentar momentos muy difíciles, no solo por lo que han generado otras personas hacia mí, sino también por los miedos que creé yo personalmente. Ir identificándose en el camino y ser resiliente y fuerte para superar eso me ayudó mucho, porque claro, yo tuve que enfrentar muchos momentos sin empresario, enfrentarme a momentos difíciles. Yo jugué en Bajo Cauca, de ahí pasé a Envigado Fútbol Club, quedamos campeones en la B. Teníamos un buen equipo, jugaba Giovanni Moreno, James Rodríguez, Ormedis Madera, entre otros. De ahí me tocó regresar otra vez a Bajo Cauca porque yo era jugador de Bajo Cauca Fútbol Club. Después de eso duré un tiempo quieto porque pedí mis papeles por motivos personales, por una discusión que tuve con los dueños y no me habían dado el paz y salvo, entonces me tocó enfrentarme a una situación anímica difícil, me tocó sostenerme en el barrio en apuestas, pirateando, y volvimos a coger fuerza para seguir otra vez el camino. Yo jugaba apuestas con manes duros de los barrios que les gustaba apostar y jugar fútbol sala o fútbol, que anteriormente competía en fútbol sala, y eso me sostenía un poco. También hay una familia que me quiere mucho, me quieren como alguien de la familia, me incluyeron, y ellos hacen arte religioso, hacen todo tipo de arte, pero especialmente arte religioso. Entonces ellos me enseñaron y ahí también trabajaba y me defendía. Era más lo que andaba que lo que trabajaba, pero el dueño de la empresa me quería mucho y me ayudaba. Yo aprendí, me iba muy bien en yeso. Para hacer yeso, la mano, todo el mundo no tiene la mano para hacerlo, para moldear, para vaciar, porque si tienes las manos muy calientes se reseca el yeso más rápido. Entonces mis manos eran como las apropiadas para hacer ese tipo de imágenes, para vaciar en yeso, y aprendí bastante de eso. Resurgí yendo a jugar a Leones, que era Río Negro anteriormente. Un amigo me invita y me dice que fuéramos a probarnos, que faltaban solo 2 días a que nos vieran jugar en Leones. Y yo le dije que ya no quería continuar, que yo no quería jugar más. Y el dueño de esta empresa donde hacen arte, se enojó y me envió casi que a las bravas allá. Yo no tenía ni para los pasajes. Me dio los pasajes, me mandó en carro, me pagó los peajes, todo, y me dio unos guayos, y llegué a probarme, y afortunadamente ese mismo día me dejaron. Había alguien que ya me conocía, Winston Cifuentes, que era el técnico, fue preparador físico mío cuando jugaba en Bajo Cauca. Les gustó mucho mi estilo de juego y me dejaron a última hora, afortunadamente. Yo debuté a los 19 años con Bajo Cauca y resurgí en Río Negro, en Leones, aproximadamente
a los 21, 22 años, no recuerdo muy bien, 21, 22 años, y llegué como volante 10. Winston Cifuentes me conocía como lateral, y yo decía, no, yo quiero jugar como cuando jugaba de niño, volante 10, para ser feliz. Y llegué y se me dio todo para jugar de 10, los volantes 10 se lesionaron, a uno no le llegó el papel, una transferencia. Me tocó jugar a mí, me fue lo más de bien, hice gol, hice muy buena campaña, siempre le hacía goles en la Copa Nacional, a Medellín, a Envigado, a todos estos equipos, y me fue muy bien, bastantes goles, bastantes pasegoles, y ahí me compró el Real Cartagena. El debut fue muy bonito porque, pues, aunque uno haya jugado profesional desde los 19 años en la segunda división, no es lo mismo que estar, para mí, no es lo mismo que estar en primera división. Los estadios son más bonitos, el pago es mucho mejor, los escenarios son mejores, la competencia es mucho mejor, de mucha más calidad, los viajes, la comodidad, a nosotros nos tocó viajar en la Benbus. Entonces, el debut se me da con Vanemera, que era un buen técnico competitivo, un hombre de mucha experiencia porque fue un gran jugador acá en Colombia y jugaba de 10 ahí en ese momento. Debuté en un clásico contra Junior y en el debut se me da la oportunidad de hacer gol y de ganar el partido, entonces fue algo muy bonito. También hice bastante goles y pasé goles en esa etapa. La mala salida de la defensa del Junior y el que aparece es John Hernández para marcar el 2-0. Esa fue una de mis emociones más bonitas en el juego, en el fútbol, porque al hacer gol y ganar, debutar, algo que luché tanto, porque la verdad yo batallé mucho, con muchos miedos personales y contra muchas cosas que la vida me ponía. Y hacer ese gol, terminé, yo había visionado eso, no recuerdo bien, pero creo que lo había soñado. Y hacer eso, yo le había pedido ciertas cosas a Dios y me las otorgó. Entonces terminó el partido, me hacían entrevistas, yo daba entrevistas pero me daba escalofrío, sentía ganas de llorar en plenas entrevistas y eso fue algo realmente maravilloso. Ese momento fue único. Imagínate que antes de llegar al Real Cartagena, yo siempre le hacía gol a Nacional. Nacional me llamó que fuera a jugar con ellos, a préstamo, pero ya había algo de palabra con el Real Cartagena, entonces yo no quise faltar a la palabra. El señor People, Carlos Murillo, me dijo a mí, tenemos esta opción de Real Cartagena o Nacional, ya le dimos la palabra al Real Cartagena, yo soy un hombre de palabra y usted y yo soy otro hombre de palabra, cumplamos el Real Cartagena, entonces desechamos la opción de Nacional. Luego de ahí yo paso otra vez, yo vuelvo una etapa a Envigado, me llama Pedro Sarmiento. Pero Sarmiento me llama a jugar con Envigado Copa Suramericana. A mitad del torneo a mí no me volvieron a poner. Me estaba yendo muy bien. Yo jugaba de 10 en ese momento, con Envigado también. No me volvieron a poner, no me explicaba el por qué, pero yo seguía trabajando duro. He sido muy competitivo y quería volver a estar ahí de titular. Cuando se acaba el torneo, Pedro Sarmiento me coge con el cuerpo técnico, con todo su grupo de trabajo, y me dice estas palabras, me dice, Goma, me le quito el sombrero, te quiero pedir perdón delante de mi grupo de trabajo. Te pido perdón porque a mí me dieron órdenes de no ponerte a jugar. Sin embargo, yo veía tu esfuerzo y tu disciplina, siempre eras el primero y te empecé a preparar para convertirte en uno de los mejores 8 de Colombia. Y yo en ese momento yo no tenía ni empresario, yo no tenía opción de ningún equipo y yo siempre tenía el gran sueño de jugar en Medellín y ser campeón con Medellín. Pero no veía oportunidades de seguir en otro equipo. Pero pienso yo que Dios es sobrenatural y vio mi esfuerzo y mi disciplina y tocó el corazón de Pedro. Pedro también era una gran persona. Me dijo, te vas a ir de acá y todos te van a preguntar que si ese man te echó y vos le vas a decir, ese hijo de tanta me echó, pero este hijo de tantas te está cuadrando todo para ir a Medellín. Y yo en serio, y me dieron ganas de llorar, claro, delante de todos ellos, porque yo esperaba eso, yo luchaba por eso, yo tenía una revancha conmigo mismo desde niño porque me pasaron muchas cosas que me echaron de Medellín, quería llegar allá y demostrarme a mí mismo que yo podía lograrlo. Y salí, todos los compañeros me decían, ¿qué te dijo ese man? Y yo, ese hijo de tantas me echó, ese berraquito me echó.
Pero bueno, no importa, seguimos nuestro camino. Y yo aún así, después de que él me decía eso, yo también tenía la duda. Yo, ¿será que sí me va a llevar a Medellín? Y al otro día me llama el bolillo, me dice, ya hablé con Pedro, él te estuvo preparando para tu llegada acá a Medellín. Pedro Sarmiento no cobró plata por mí, ni el bolillo, ninguno. Ellos lo hicieron por amor, porque veían mi sacrificio, veían mi disciplina, y llegué a Medellín en el 2012. Van a encontrar un jugador y un hincha del equipo que va a dejar toda su alma dentro de la cancha, que va a sudar la camiseta, que ama esta institución y que va a dar todo por este equipo. Un club puede tener muchas cosas positivas, pero también tiene otras negativas. En el caso de Medellín, muchos hinchas que siempre apoyan el equipo, sin embargo, hay temor. Hay temor. En Medellín se habla de me bastaron solamente 2 estrellas para amarte, se habla de que no necesito que estés arriba para quererte, glorioso ahí. Se habla de que somos los reyes de corazones, pero no de copas, ¿cierto? Muchas cosas así similares, de que Medellín todo es sufrido. Pienso que nosotros o atraemos cosas negativas o positivas por medio de lo que hablamos y por medio de lo que sentimos, convertimos eso en una energía positiva o negativa. En Medellín yo luché mucho para ser campeón y esa energía también pesa. Perdimos algunas finales, algunas semifinales y empezamos a trabajar en eso. Un psicólogo que iba a Medellín, Palacios, y con Mao, Marrugo, David González y mi personal médico hablaba mucho constantemente para contrarrestar ese tipo de emociones, para contrarrestarla ante los hinchas, ante los comentarios, ante los periodistas, ante nuestras mismas emociones negativas. Y esa fuerza, esa resiliencia para contrarrestar esa energía negativa nos ayudó para poder obtener el título del 2016. Es un sentimiento, no se filtra, se queda bien adentro, y por eso me sigo donde sea, no soy lobo hasta que me muera. Mira, el torneo que fuimos campeones pasaron muchas cosas. Hubo un momento donde iban a sacar a Leonel, por ejemplo. Y en esa etapa nosotros nos volvimos muy maduros y nos protegíamos mucho. Hablaban de que Leonel tenía problemas con Mao, que tenía problemas con Marrugo, que con los líderes. Y realmente no era así. Entonces nos protegimos nosotros mismos y hubo un momento que Leonel tenía temor. Leonel para mí es un hombre muy fuerte y es un tipo muy estratega y que le gusta ganar y muy disciplinado. Sin embargo, en ese momento, como cualquier persona puede tener temor, siempre que estábamos jugando y ganando, algún equipo nos cogía el balón y nos dominaba en el juego, Leonel levantaba el puño, hacía este gesto y silbaba y decía que hacíamos un 4-1, 4-1, y siempre que hacíamos eso nos empataban o perdíamos el juego y estaban que lo sacaban. Entonces nos reunimos algunos jugadores y dijimos, no, cuando Leonel haga así, vamos a seguir y a creer en lo que nosotros somos y vamos a apoyarlo y a ganar el juego. Y efectivamente fue así. Leonel hizo los gestos y nosotros hicimos nuestro trabajo y cambiamos las decisiones de él, ganamos y él dijo, me la cambiaron. Sí, pero fue para bien. Entonces ganamos, volvimos y lo hicimos en otra ocasión y el equipo empezó a crecer y otra vez a crecer juntos. Tanto Leonel como los jugadores sacamos el equipo adelante en esa etapa tan difícil. Después de batallar tanto, aprendimos a cuidarnos y a saber guiar el equipo. Porque pienso que hay algo muy importante, que habían paisas y jugadores que ya habían quedado campeones en el equipo y que querían mucho el equipo. El octavo gol de Preciado y el sexto de Borré en la liga le dieron al Cali la ventaja en la serie ante el DIM. Hubo un momento en Cali que yo ahí sentí que íbamos a ser campeones, porque Cali nos iba ganando 2-0 y Cali tenía como ganarnos 4-0 ese día o 5-0. Y Cali yo pienso que nos subestimó y empezó a tirar sus lujitos y a menospreciarnos a nosotros. Y en esa jugada yo le pedí a Dios, le dije, Dios, si tú me regalas un gol aquí,
nosotros vamos a ser campeones. Y el chonto le dijo a Leonel que me sacara y Leonel dijo, no, voy a meter a Goma de volante, de segunda línea. Metió volante de segunda línea y yo hice el gol. En el Medellín, el volante John La Goma Hernández considera que su gol los dejó cerca de la revancha. Yo ahí sentí que Dios me respondió y que íbamos a ser campeones. Después de eso jugamos contra Tuluá. Y en Tuluá yo voy a cobrar el penal y a mí me da miedo. Tuve mucho miedo. Lo boté. Goma Hernández sacude, atacó el arquero. Y cuando lo boté yo me acordé. Yo dije, verdad que yo cuando estábamos en Cali le pedí a Dios que si yo hacía ese gol íbamos a ser campeones, y ese gol nosotros vamos a quedar campeones. Yo voy a tener fe y David lo va a tapar. Y David lo tapó. Entonces son muchas las emociones que pasan en ese camino. Afortunadamente lo logramos. Esa respuesta que sentí que Dios me dio me llevó a tener muchas más ganas, fuerza y disfrutar el juego y esa fe de saber que lo íbamos a lograr. Y entonces apliqué eso en la final contra Junior. Fue una final muy competitiva, muy difícil porque Junior tenía jugadores extraordinarios, tenía jugadores de buen pie. Tenía esos petizos que son escurridizos, que tiran paredes, y jugar allá en Barranquilla una final no es fácil. Cuando vuelvas a jugar del frío al calor no es fácil. Yo como jugador no solo he sido muy polifuncional y en ese campeonato yo fui uno de los jugadores que más partidos jugué y en todos los partidos me tocó jugar en posiciones diferentes. Me tocó muchas variantes. Esa final fue difícil porque me tocó de 5 con Cabezas que no tenía ritmo y se encalambró los pies muy como en el primer tiempo. Entonces yo le dije a Cabezas, anda, ataca vos y anda y busca el gol. Anda, ataca. Y déjame a mí, yo me encargo de los respaldos, de los relevos, pero anda, ataca para que no hagas tanto desgaste porque tenés el pie encalambrado. Pero yo sé que vos tenés la capacidad de generar juego y de hacer gol. Y hizo gol. Hizo gol. Y ese resultado, ese empate que nos traímos acá fue realmente maravilloso, porque nosotros en casa éramos muy fuertes y sentíamos esa vibra de las personas. Los hinchas sacaron una canción que es muy buena, que es muy ganadora, que habla de dar la vuelta, y eso me parecía que la vibra de la gente y la fe de la gente estaba ahí. Más la fe de nosotros, teníamos jugadores ganadores, teníamos jugadores que habían ganado. Para mí eso es importante, eso lo aprendí yo en el juego. Yo perdí algunas finales y las perdí cuando tenía jugadores que nunca habían ganado nada. Pero estar rodeado de personas que ya habían ganado, yo creo que es muy importante, y teníamos jugadores ganadores. De hecho, por ejemplo, Luis Carlos Arias, que es uno de ellos, antes del partido, yo vi que en el camerino ya tenía su bandera, cómo iba a festejar después de ganar, qué iba a decir. Entonces, todo eso uno lo aprende. Aprendí a ser ganador. Levantar la copa acá en casa, eso fue algo muy bonito, la verdad. Sueño cumplido después de niño, que pasé por tantas cosas difíciles con Medellín. Lograr eso, la verdad que fue extraordinario para mí. En homenaje salvaje al pueblo embriagado de triunfo, inmerso en celebración. El día para mí es uno de los mejores entrenadores que tuve. Entrenadores, porque es que pienso que hay técnicos y hay entrenadores, que es ser diferente. Y su el día entrenaba de una manera espectacular, como de todo mi gusto. Sueldía tenía muy buen manejo de grupo, una persona extraordinaria. Sin embargo, como todo técnico puede cometer sus errores, sus aciertos, que es normal, están dispuestos a eso por la profesión que tienen. Y quedamos eliminados en el Monumental contra River. Sí, ya ganamos 2-1, yo hice gol, lo hice allá ese día en el Monumental y se lo dediqué a mi abuelo, que era muy hincha de Medellín. Y ese día, después de que acabó el partido, Sueldía, llorando, me coge por aparte a Silva Meluc y a mí, y nos dice llorando que nos pedía disculpas a mí, que porque él no me pudo haber sacado en un partido contra el equipo ecuatoriano, y a Meluc porque le parecía que él era muy profesional en lo que hacía, que sentía que nos había fallado a nosotros dos. Yo le dije, no, profe, no, acá perdemos todos y ganamos todos. Acá, así como usted de pronto se ha equivocado, yo también me he equivocado y ya vamos para adelante a buscar otro sueño. Ya
Ya aquí quedó, ya lo que nos toca es tener aceptación. O tenemos dos caminos, o sufrir y que todo se vaya al carajo, o salir para adelante y levantar cabeza. Ha ganado el DIM, pero al DIM no le alcanzó. Y él comprendió, nos abrazamos y seguimos para adelante. Yo terminé en Bucaramanga a los 35 años más o menos. Yo tuve unos problemas en el hogar, en la ciudad. No podía salir de la ciudad. Siento que debía haberme quedado por el tema familiar. Valió la pena. Y no podía salir de casa. Intenté, como yo no tenía empresario, casi siempre manejaba yo solo. Y los contratos me tocaba hacerlos a mí personalmente. Entonces busqué en Águilas y no me abrieron las puertas en el momento. Había hablado con el señor Raúl cuando terminé la etapa en Bucaramanga, porque ya sabía que tenía que quedarme en casa. Me ofreció muy poquito dinero. Aún así yo le dije que, bueno, está bien, deme ese dinero y si yo llego a finales y clasifico el equipo y quedo campeón, me da un abono, me da un bonito extra. Decía que no, y yo bueno, sin embargo íbamos a hablar, me dio el número de alguien que para llamarlo y llamaba y no me contestaban. Entonces yo también tengo como mi carácter, creo en mí y siento que lo que yo había hecho en Medellín merecía que lo valoraran, ¿cierto? Obra de arte, obra total, John Coma Hernández. En Envigado no tuve cercanía con alguien como para hablar y en mis ocupaciones que tenía que solucionar en el hogar tuve que hacerlo, y en ese año me salían muchos equipos por fuera, porque siento que por fuera me valoraron mucho lo que yo hacía. Y nada, no pude salir, me quedé acá, y en ese año que me quedé pues también ya estaba preparado para eso. Yo soy una persona como que acepto las cosas, porque la aceptación es algo teso, es algo que he tratado de aplicar en mi vida. Y en ese año descansé, una gente de Europa me llevó para Europa a pasear, a descansar, y yo nunca, porque como yo fui tan disciplinado, nunca me daba ese gusto de hacer cosas diferentes. No tomaba, no salía, no jodía. Fui muy disciplinado, y vivir esa experiencia de descansar, de viajar, de conocer otros países, me gustó y me quedé en eso. No sé, me daban ya oportunidad de jugar en equipos como Huila, peleando el descenso, otro equipo, y yo no quise. Me quedé ya. Tu cuerpo es para siempre, cuídalo como un profesional. Uno de mis secretos como deportista es la creatina. A mí desde niño me han gustado los negocios, me gusta moverme. De hecho, en casa teníamos un palo de mangos y de naranja. Yo los cogía y los vendía. Mi mamá vendía cremas, y las cremas tenían de mango biche, tenían unos sobrecitos de sal. Entonces yo cogía los sobrecitos, llevaba los mangos, un cuchillo, para el colegio y los vendía. Entonces siempre me ha gustado vender, tener mis cositas. Siempre me ha gustado tener dinero. De hecho, cuando jugaba en Bajo Cauca no pagaban. Fue una experiencia muy dura, y yo hacía domicilios y vendía CDs. Y eso sostenía el hogar, los compañeros. Una vez un jugador se desmayó, yo me enojé con el cuerpo técnico, los directivos, me los llevé a todos a comer a la casa. Así hicimos arroz con huevo, todos. Pero porque yo me movía y me ha gustado tener negocios. Cuando terminé de jugar, yo venía leyendo unos libros en Bucaramanga, porque las personas son exitosas, cómo crear un proyecto. Venía con esa idea y siempre quise tener mi propia marca. Hey, no esperes que tu cuerpo te pase factura. Empieza a cuidarlo desde hoy, desde ya. Y creamos una empresa que es de gomitas. Y a mí me dicen goma, creamos unas gomitas nutritivas para bajar de peso, para las personas que no pueden dormir, que hoy en día hay muchas personas que no pueden dormir, para el cabello y las uñas, colágeno y biotina, gomitas de vitamina C, gomitas para niños, y entre otros productos como proteínas, creatinas, aminoácidos, que tiene que ver con lo deportivo. Entonces creé una empresa relacionada con lo que yo soy, con lo que me haga feliz, con el ayudar a las personas a crecer, en el deporte, a sanar. Decidí emprender a través de nuestra marca que se llama GOM Nutrition. Eso es la empresa, esos suplementos nutricionales. La verdad, yo le doy gracias al fútbol, porque por medio del fútbol he aprendido a conocer a Dios. Y le doy gracias a Dios porque por medio de él he aprendido a amar al fútbol, a disfrutar el fútbol, porque muchas veces yo no lo disfrutaba tan bien. La gente dice, no, el que no disfruta el fútbol que se retire. Es mentira, el fútbol está lleno de jugadores que tienen muchos miedos.
que no son felices. Son muy escasos los jugadores que son felices por medio de lo que hacen. Entonces, no, a los jóvenes yo les recomiendo, por ejemplo, que tengan mucho amor propio, que para mí es la clave. El amor propio, cuando usted tiene amor propio, usted ama sus proyectos, usted se cuida, usted es feliz jugando, usted honra a su familia, usted honra sus planes, usted disfruta el lugar donde está, usted magnifica los lugares donde está. Yo siempre le doy ese consejo a los jóvenes. Aquí encontró la goma, en la anterior había encontrado a Chalar y la goma que estaba derechito ayer con el gol aparece para zambullirse y poner el segundo del Deportivo Independiente Medellín, que no solamente era más numéricamente, sino ya en el juego era superior al conjunto azucarero. Primer doblete para John La Goma Hernández. Hernández, la Goma. Gol del